Ya, ahora sí. Sí, ya, Ya. Tenemos 20 minutos. Cada 20 minutos toca accionarlo, entonces usted lo va a tener ahí. ¿Ya lo grabaste? ¿Ya empezaste? Sí. Pero ¿por qué eres tan buena, parce? Ay, póngale. Listo. Ahora sí. ¿Entienden qué pasó ahí? Es un proceso de comunicación, ¿cierto? Estratégico. ¿Dónde parte la estrategia ahí? Cuando hablamos de comunicación estratégica tenemos que entender que siempre hay por lo menos dos individuos involucrados, ¿cierto? En este caso macho-hembra, relación de cortejo entre los dos, ¿cierto? Y donde viene el problema de la comunicación estratégica es la correspondencia o no correspondencia a la información, ¿cierto? ¿Vieron el macho? ¿Sí? Me abrí las plumas. ¿Dónde la embarró? ¿La embarró? ¿O no la embarró? ¿En dónde? ¿Qué hizo mal? Me asustó. ¿Qué? La asustó, ¿cierto? Piensen en el caso de ustedes, comunicación estratégica, van a un supermercado, están viendo cerveza, se acerca el promotor de venta y ¿qué les dice? ¿Le puedo ayudar? Ahí se tiró todo el negocio, ¿cierto? Porque uno que dice, ¿cuál es su respuesta esperada ahí? No la estoy viendo, ¿cierto? Y se acabó la comunicación estratégica. Entonces, cuando estamos hablando de esos problemas es importante definir eso. Yo no busco asustar al cliente, busco que el cliente me busque a mí, ¿cierto? Para generar un proceso de comunicación. Ahora, ¿qué pasó al final? ¿Vieron el último texto? En la partecita final que decía Que ella se iba a retirar para tomar su veredicto. listo, ella se retira. Después de todo ese esfuerzo, ¿le quedan dudas? Baja las alas, desmoralizante, ¿cierto? Y uno le pedalea al cliente, y le pedalea al cliente, y le pedalea al cliente, igual, el cliente se va y dice, no gracias, ¿cierto? Es exactamente el mismo proceso que pasa con un producto, con una marca, con un servicio. ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde estuvo el problema ahí? Más allá de la asustó. Porque la ataca con todo. ¿Cómo? Se sintió derrotado antes de tiempo. Uno, ¿cierto? Está derrotado antes de tiempo, ¿qué más? No deja al cliente tranquilo para que tome su decisión, ¿cierto? Entonces le está echando todo el tiempo encima, lo está acosando, lo está predisponiendo negativamente hacia la marca o el producto. Entonces, si hablamos nosotros en función de esto, sabemos que hay procesos de comunicación que deben ser conscientes, sí, que uno debe buscar al cliente también, ¿sí? Pero que el cliente siempre debe estar dispuesto a buscarnos a nosotros más de lo que nosotros buscamos al cliente, ¿listo? Entonces, eso es como lo primero que debería resumir lo que es para nosotros un proceso de comunicación estratégica. ¿Quiénes son grandes estrategas en comunicación? Los animales, ¿cierto? La mayoría de animales tienen un proceso de comunicación estratégica muy fuerte, porque saben exactamente cómo llevar el proceso para que la función se cumpla perfectamente, ¿listo? ¿Qué hace? Hipnotizar. ¿Cómo? Hipnotizar. Hipnotizar, hipnotizan serpientes, ¿seguro? Con la melodía. No, Pues el las- melodía nos lleva Las manejan. a entretener. ¿Qué hacen? ¿Cómo las manejan? Sonido. Sonido. ¿De verdad todavía creen que las hipnotizan? No, pues las manejan. Es el sonido quien las lleva. ¿Es el sonido? Movimiento de la flauta. El movimiento de la flauta, ¿cierto? ¿Lo conocen? ¿Qué hacen? No hipnotizan, pero Habla con los perros. Habla con los perros. ¿qué hacen? ¿Han visto el programa? ¿Han visto el entrenador de perros? ¿Y qué hacen? Primero siempre lo muerden, empecemos por ahí. ¿Qué hace bien? ¿Y qué hace igual a lo que hace este personaje? Los manejan. ¿Los qué? ¿Los entiende?
Trata de comunicarse en su misma frecuencia. Ajá, exacto. Tiene un proceso de comunicación que es muy similar al que ellos manejan, ¿cierto? ¿Qué hacemos más nosotros? Tratamos de buscar un proceso de comunicación alterno, pero no tratamos de buscar el mismo proceso de comunicación que manejan ellos. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de comunicación estratégica, lo primero que tenemos que determinar es que el mensaje debe ser adecuado. ¿Cómo lo hace el encantador de perros? ¿Cómo hace su lenguaje, su mensaje adecuado? Ya conocer primero, pues, en ese caso el animal, qué tipo de animal es. Y lo hace en el momento oportuno, ¿cierto? No es a cualquier hora, no es en el momento que quiere, es en el momento en el que el perro quiere, ¿cierto? ¿Qué hace el encantador de las serpientes? Exactamente lo mismo. ¿Qué hace después? Un canal indicado, lo que tú decías, habla o traduce el lenguaje en la misma frecuencia que lo hace el personaje y sobre todo se dirige a la audiencia correcta. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas que es importante saber que no es lo que nosotros queremos decir lo que importa, es lo que al cliente le interesa escuchar según la necesidad que tiene. ¿Listo? Entonces, si volvemos a esto es diferente a lo que vimos en el primer video. Aquí ya no le asusta, ¿cierto? Aquí ya está hablando el mismo lenguaje, está haciendo lo que ella espera que haga y ahí funciona la comunicación. Entonces, si nos basamos en ese proceso, lo que debemos entender es que esa comunicación no es solamente emitirle mensajes a su cliente, ¿cierto? Como comunicación estratégica. ¿Qué es lo que debería pasar entonces? Piensan en el primer video, piensan en el encantador de perros y en el hipnotizador de serpientes. ¿Qué hace? ¿Qué es lo importante ahí? ¿El sonido de la flauta? Jordan, no era el sonido de la flauta, ¿cierto? El movimiento. ¿Cómo sabe que es el movimiento lo que funciona? Porque ya sabe el comportamiento de la serpiente de acuerdo al movimiento. O sea, por lo tanto debe conocer como esas características que permiten que el animal, o en este caso el target, haga que absorba esa información para poder retirar al Exacto. Entonces no solo lo que yo quiero decir, sino lo que el cliente me sugiere que yo deba decir, ¿cierto? Eso significa que es bidireccional. Yo no le hablo al oído del cliente, sino que yo escucho primero lo que le espera decir o que le digan y después transmito esa información, ¿cierto? Los que les gusta el fútbol, ¿a quién le gusta el fútbol? Señores, claramente. ¿Lo conocen? ¿Niñas Elegiriel o Legimal? ¿Conocen? ¿Cómo se llama? Pep Guardiola. ¿Por qué lo conocen, señores? No, todos los que levantan la mano, ¿por qué lo conocen? Porque es un buen estratega. ¿Buen qué? Estratega. ¿Qué hace que sea buen estratega? conocimiento, no sé. Mira cómo se ve. Entiende los jugadores cómo juegan. ¿Cómo? O sea, trata de entender cómo los jugadores juegan en cada posición. Ok. ¿Algo más? ¿Alguno hincha del Barça aquí? ¿No? ¿Ninguno? No, del Barça. Me interesa volver al Barça. Entonces vamos al Bayern. ¿No? ¿Ninguno? ¿Saben qué fue de las divisiones inferiores del Barça? ¿Cierto? ¿Saben que fue el técnico del Barça? Sí. ¿Cierto? Eso. ¿Qué ganó? Todo. El campeón, ¿cierto? Champions, Liga, Supercopa, todo. ¿Qué permite que gane? Eso, ¿cierto? No nos pone a jugar porque sí, ¿cierto? Hace una estrategia. ¿Cuál es su estrategia? Porque ahora está en el Bayern y el Bayern gana casi todo también. ¿Dónde está la estrategia aparte de saber en qué posición debe jugar cada quien? ¿Qué hace? No rompe su esquema de juego, yo creo. Porque en el Valle también llevó el mismo juego del Barcelona. Eso. Lo primero, tiene un sistema de juego clarísimo, ¿cierto? Sabe cómo funciona, ¿cierto? Y no sabe solamente cómo funciona él, sino sabe cómo funciona cada uno de sus jugadores por separado. Es decir, ¿qué hace cuando sabe qué hace cada jugador? Segmenta. No a todos los maneja igual, ¿cierto? A cada uno le hace casi un entrenamiento personal para que funcione. ¿Qué otra cosa hace? Conoce al rival perfectamente. ¿Cuánto tiempo duró en el Barça? Mucho tiempo, ¿cierto?
¿Cuánto tiempo lleva en el budget? Muchísimo tiempo también. ¿Por qué dura? Porque sabe eso, o sea, sabe cómo manejar a cada quien. Y lo último que hace perfectamente es que según la situación varía su estrategia, ¿cierto? No tiene una estrategia fija, puede cambiar perfectamente. Lo que hace es analizar la situación en cada partido, con cada jugador, y ahí es donde le funciona la comunicación. ¿Listo? ¿Conocen a este personaje? ¿Sí? ¿Quién es? De la marca. ¿Quién? Creo que matan. No, de la marca. El creador de la marca. ¿Mm? ¿Cómo fue esa historia? ¿Conocen la historia de McDonald's? Los hermanos, ¿cierto? Richard y Maurice McDonald's tenían un negocio pequeñito en California. Vendían malteadas, su negocio no eran hamburguesas. Su negocio eran las malteadas, las hamburguesas eran, como decir, las papas fritas. Y esto era un adicional. Este personaje encuentra la marca por casualidad, decide irse a trabajar con ellos en los años 50. Lo que hace él es empezar a analizar el mercado. Años 50, Estados Unidos. Por contexto que debería estar pasando, fin de la Segunda Guerra, ¿cierto? ¿Por qué es importante eso para Estados Unidos? ¿Por qué qué? La victoria, no sé. ¿La qué? La victoria. La victoria se vuelve potencia, ¿cierto? Este señor lo sabía. Los señores McDonald's no lo sabían, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos mal? Vender, ¿cierto? Le vendieron a él su negocio. El negocio era un negocio próspero, pero no era un negocio supremamente rentable. Él sabe que después de la Segunda Guerra todo el mundo va a tener más dinero del que tenía en la guerra y sabe que lo va a empezar a invertir en ellos mismos, ¿cierto? Entonces lo que hace es que coge ese negocio y genera todo un contexto a partir de él. Entonces él dice, ahora vamos a hablar como potencia, vamos a tener la vida más fácil, ¿cierto? Vamos a hacer las cosas más rápido. Y el ama de casa ya no va a ser solamente ama de casa, sino que va a tener la oportunidad de salir y comer afuera. Y ahí se inventa McDonald's. ¿Qué hace este señor como estratega? Se anticipa al futuro y estudia, ¿cierto? ¿Qué estudió? Todo, absolutamente todo lo que estaba pasando después de la Segunda Guerra Mundial y entendió que eso iba a ser un negocio rentable. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se fundamenta toda una estrategia de comunicación? En investigar. Investigar no con lupa, ¿cierto? No es cuestión de sentarse y empezar a ver detalladamente nada, sencillamente es mirar el entorno. Ese personaje lo hace, sencillamente es mirar al frente, mirar qué hay al lado, mirar qué hay adelante, qué hay atrás y ya está, ¿cierto? Ese es un proceso de investigación para nosotros. En Colombia eso no funciona, generalmente no pasa. Por estadística, las personas que están en empresas dedicadas a la parte de comunicación solo dedican el 25% de su tiempo a investigar sobre comunicación. El resto del tiempo que hacen, ¿qué creen que hacen el 75% de su tiempo? ¿Qué harán? Solo 25 investigan, 75 producen sin sentido, ¿cierto? Entonces empiezan a generar comunicaciones y comunicaciones y comunicaciones. Entonces ustedes ven, por ejemplo, cuando salen por la 15, una cantidad de gente repartiendo flyers, ¿cierto? Sin ningún sentido, botando la plata literalmente. Vayan a la esquina, por ejemplo, ahora que pasaba por la 76, subiendo de Transmilenio, chocorramo, ¿vieron? ¿Alguno pasó por ahí hoy? Están repartiendo mini chocorramos, ¿cierto? ¿Les dieron? No. ¿No? ¿Subiendo de malas? 76 subiendo de Transmilenio. El problema de eso, están gastando una cantidad de plata, ¿cierto? Pero no va a pasar nada con esa marca porque no están generando ningún acompañamiento al cliente. La comunicación no está siendo estratégica. Fíjense la respuesta a ustedes. ¿Dónde? ¿Para qué? Para ir a comer y chao. No es que les interese la marca, ¿cierto? Eso es lo que hacen las empresas acá. 25% de tiempo para pensar, 75% de tiempo para producir. ¿Listo? Entonces, siguiendo esas estadísticas, lo que pasa aquí es que dentro de ese proceso de comunicación que se ejecuta, el 65% del tiempo se está gastando en generar comunicados, por ejemplo, boletines de prensa de las empresas, ¿cierto? Leen las, ¿cómo se llama? Uninotas, ¿es que se llama? No sé, creo que sí. ¿Lo conocen? ¿Alguno lo ha visto? No. 65% del tiempo perdido porque nadie lo ha visto. ¿Eso? 21% en pensar
cómo se comunican con el cliente. Es decir, bueno, vamos a poner el comercial en televisión, o vamos a hacer un fanpage, o vamos a hacer los flyers, o en qué vamos a invertir nuestra plata. El 7% se está invirtiendo en una cosa que se llama comunicación de crisis, que es cuando la empresa tiene un problema, ¿cómo respondo yo a ese problema? ¿Cierto? ¿Qué le voy a decir a la gente para que no crea que ese problema es real? Y solo el 7% se están invirtiendo en estudiar al grupo objetivo. Según ese porcentaje, todo se está manejando al revés. ¿Cierto? Lo primero que uno debería hacer en un programa de comunicación estratégica es entender quién es el cliente. ¿Cierto? Si hablamos de ese quién es el cliente, por ejemplo, no pasaría lo de la estrategia de Choco Ramo. Ojalá puedan pasar por allá hoy, no es solamente la estrategia de entregar el Choco Ramo, sino que ahora hicieron una alianza estratégica muy mala, hay un político al frente y están utilizando, ¿cierto?, la imagen del político, entregar el Choco Ramo y están entregando cuando entran el Choco Ramo. Entonces es una mala estrategia. No conocen al público, el público solo se va a comer el Choco Ramo, ténganlo por seguro que ninguno va a votar por el político que está allá. ¿Cierto? Y eso está regalando. Entonces, todo eso que significa que si nosotros estamos haciendo cualquier proceso de comunicación estratégica, no hablamos de cosas masivas. ¿Listo? Lo que necesitamos es elegir correctamente al cliente. Y elegir correctamente al cliente tiene una serie de pasos. Elegir es segmentar. ¿Hacen procesos de segmentación ustedes? ¿Han hecho? Sí. ¿Para qué? Ropa. ¿Para qué? Comprar cosas. Para comprar cosas, ¿cómo? Comida. ¿Cómo segmentas a ellos? Pues eligiendo la comida que más le guste o más. ¿Sí, de acuerdo? Eso es una segmentación. Elegir la comida que más les gusta. Pues de pronto hay como segmentación demográfica, geográfica, así, ¿no? ¿Verdad? Psicográfica. ¿La usan cuando diseñan? Los que están en piezas de stock. Sí. ¿Para qué segmentamos? Qué parche. Ustedes que están en piezas, ¿para qué segmentan? Para llegar, Por llegar. pues, ¿Tienen un público? para llegar claramente al público. El grupo que estamos Al target. que sea, nosotros como al queremos resto. darle el producto. No ¿Cómo todo. llegan? Porque saben que segmentar les permite hacerlo. Porque podemos conocer lo que quiere el target, o sea, lo que busca. Entonces sabemos cómo comunicarnos con ellos. Eso. Ahí tenemos dos segmentos diferentes. ¿Cierto? Tenemos un primer segmento, Sprite. ¿Cierto? Tenemos un segundo segmento, X banca de pañales. ¿Están segmentando? ¿Creen que se segmenta ahí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es geográfico, es demográfico, psicográfico lo que decía Oscar? Psicográfico, ¿por qué Andrés? Se maneja la emoción que siempre hablo en las manos de un bebé y pues se nota que la mano de la mamá siempre se da como el sentido de protección. ¿Eso, de acuerdo? ¿Psicográfico? Sí. Okay. Cuando nosotros hacemos la segmentación, no lo hacemos, digamos que en primera medida para llegar a un público objetivo tan específico, porque el público objetivo está definido por la misma marca. ¿Cierto? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del caso Sprite, pues claramente el público objetivo es joven. ¿Cierto? Es sencillo, la segmentación es muy fácil. Esa segmentación de la que hablaba Oscar es sencilla, es una segmentación básica. Pero realmente cuando segmentamos lo que tratamos de hacer es identificar cuál es el código de comunicación correcto para ese usuario. ¿Listo? Ahí tienen un personaje de un segmento. ¿Qué se imaginan que hace este personaje? De oficina. De oficina. Estudiante, universitario, ¿qué más? No, es como de oficina. Oficina. Bueno, de oficina. Eso no O más. puede ser estudiante nocturno. O sea, puede ser. ¿Qué más hace? ¿Qué estrato es? Medio alto. ¿Tres? Medio alto. Listo. Medio. ¿Dónde vive? ¿Bogotá o vive en un pueblo o vive en dónde? Bogotá. Segmentación geográfica. ¿Ya? Entonces tienen segmentación geográfica. Edad, ¿cuántos años puede
25. 23, 25 años en promedio, ¿cierto? Pueden vivir en Bogotá. Es decir, tenemos dos personas pertenecientes exactamente al mismo segmento, ¿cierto? Al mismo segmento básico. ¿Hay alguna diferencia entre esos dos? ¿Ven alguna diferencia? Aparte de la raza. ¿Algo más? Tenemos el mismo segmento básico, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia? Aquí. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que esa segmentación básica no va a funcionar. Porque yo asumo que al ser estudiantes universitarios las dos, al tener el mismo estado, al tener el mismo estrato social, van a tener exactamente el mismo comportamiento y no es cierto. Si yo paso de esta imagen a esta imagen, las motivaciones y los beneficios que busca la una y la otra son absolutamente diferentes. ¿Cierto? Entonces ahí la segmentación básica deja de funcionar por completo. Si yo voy a llegar, por ejemplo, a estos dos estudiantes y voy a decirles es que van a ir a comprar a, qué sé yo, a Cheviñón, probablemente ella compre en Cheviñón, ella no, porque su prioridad es otra. ¿Cierto? Su prioridad se llama leche, se llaman pañales, se llama tetero. ¿Cierto? Entonces, esa segmentación básica es un primer inicio para segmentar y tener una comunicación estratégica, pero no es ni la única ni la mejor forma de segmentar. ¿Listo? ¿De qué depende entonces una comunicación estratégica? De la actitud que tiene el cliente hacia el producto o hacia el servicio con el que va a trabajar. ¿Listo? Ahí tenemos tres personajes que también pueden pertenecer al mismo segmento. La diferencia está en que cuando hablamos de la segmentación conductual, que es lo que vamos a hablar como comunicación estratégica, nos basamos en tres cosas. Primero, la personalidad que tiene el cliente. Ya no nos importa si es estrato 3 o es estrato 5, si tiene 20 o 25 años, sino cómo es esa persona y cómo se va a comportar. ¿Listo? Entonces tenemos la personalidad, tenemos la actitud y el estilo de vida. Marcas de pañales, creo que han visto 1000 comerciales, claro, 1000 pautas. ¿Cómo son esas pautas de pañales que han visto? ¿Quiénes están dirigidas? La mamá. ¿Qué tipo de mamá? La que está siempre en la casa, que está siempre pendiente del bebé. Listo, la que está siempre pendiente del bebé, ¿qué más? ¿Cómo más han visto sus comerciales? Piensen en cualquiera. Digamos, hablamos de un grupo objetivo, generalmente, digamos, en los comerciales se ven como un estrato. Generalmente son tipo 3, 4, y digamos, nunca he visto que Willy ves, digamos, una niña de 16 años embarazada. Ok. Porque se ya parece muy objetivo. Listo. Puede ser. ¿Qué otra cosa no han visto? ¿O qué no es común ver en esas marcas? Los papás nunca están integrados en la comunicación. ¿Qué otra cosa? Hasta hace muy poco Hace poco hay salió. niños de color en los comerciales de ese tipo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de eso, fíjense que el problema es que se está llegando a una segmentación que es demasiado específica, pero que realmente no es la segmentación que nos importa, ¿cierto? Se está llegando a ese papá o a esa mamá o a esa familia que primero parece una familia disfuncional porque nunca aparece el papá, ¿cierto? Y segundo, se está llegando a un segmento que no es el correcto. Miren la mayoría de comerciales, todos los niños son rubios, ¿cierto? Contexto no es ¿listo? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué hizo esta marca bien? Empezó a segmentar de una manera diferente, empezó a pensar realmente en el contexto y a comunicar estratégicamente. No espero que me contesten, pero piensen cuántos de ustedes o cuántos de sus amigos son hijos de madres solteras, ¿cierto? O de mamás que viven solas, ¿cierto? Con sus hijos. Muchísimos, el segmento es grandísimo. Y era un segmento que estaba totalmente desperdiciado por las otras marcas, porque se asumía que si el papá no estuviese dentro del comercial, sí se entendía como una familia completa, cuando no lo es. ¿Listo? Winnie lo entiende y saca ese comercial. Qué pena que este audio no funciona, ojalá alcancen a oír ahí. Soltera no es una cosa que un estado civil. Por eso no existe lo que algunos llaman mamá soltera. Existen mamás y todas tenemos el mismo estado, un estado de amor.
¿Qué se está haciendo ahí aparte de variar el segmento? Win hizo una estrategia de comunicación muy chévere y es que ellos no solamente variaron el tipo de comunicación, sino variaron el imaginario de lo que es ser una mamá soltera, ¿cierto? Antes ser una mamá soltera era un motivo de vergüenza para mucha gente, ¿cierto? Decir, no, pues está sola y no sé qué, y la abandonaron, claro, entonces ahora no, ahora la mamá soltera, si lo ven ahí como comunicación, es una mamá joven, es una mamá contenta, es una mamá que se ve bien físicamente, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa comunicación estratégica, lo que tratamos de hacer es que las marcas, ¿cierto? Los productos o los servicios se puedan comunicar y puedan generar todo un estilo de vida y un imaginario en torno a ese producto, ¿listo? Entonces ahí es donde entendemos que las marcas y los productos se vinculan a las maneras de pensar de la gente. Clio, ¿conocen esa marca? ¿Sí? ¿Qué saben de Clio? ¿Quiénes tienen Clio? ¿Qué tipo de persona, qué segmento tiene Clio? Como estudiantes, ¿no? Sí, jóvenes, no. Jóvenes, Muy Muy joven, muy familiar, ¿de acuerdo? estudiantes. Sí, más de Sí, estudiantes. más estudiantes, claro. ¿Han oído el eslogan de Clio? No. Su estrategia de comunicación es simple. Dicen un joven bien preparado. Ya. Sí. ¿Cierto? Un cargo para gente joven, generalmente ejecutivos medio yuppies, ¿cierto? Personas que tienen un cargo ya en ascenso y que estratégicamente están apostando en la ser ejecutivos. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de cómo los productos y las marcas se vinculan a la manera de pensar, es precisamente eso, de cómo puedo yo ligar el estilo de vida de un personaje como esto al estilo de vida que me puede brindar como marca. ¿Listo? Este personaje podría montar o podría funcionar si lo subimos en un Mercedes-Benz o en un Audi. ¿Sí? El personaje aplica, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, ¿por qué no Audi y sí Clio? Porque se supone que, o sea, lo de la juventud hace que se te note un poco la felicidad y no tanto el estrés, o sea, la cara del señor tiene problemas. Sí, tiene problemas. Sí, entonces como que la juventud hace que sonrías un poco más, entre comillas, entonces si estás en un Clio te vas a sentir un poco mejor, no vas a estar con tanta carga. Es más tranquilo, es más dinámico, es mucho más activo, ¿cierto? Si ven, por ejemplo, un comercial de Audi va a ser un comercial muchísimo más suave, más lento, ¿cierto? Más plano. Comunicación estratégica. Como lo que yo digo, cómo lo digo, me empieza a generar un contexto de marca. Entonces ahí viene todo lo que nos interesa dentro de esa segmentación conductual, que son los arquetipos. ¿Listo? ¿Conocen el término? ¿Les habló por ahí Camilo en su otra clase de los arquetipos? Sí, son las inteligencias que ¿Qué? tiene el ser humano. Son las inteligencias que tiene el ser ¿Qué humano. era? Ahí, que son las inteligencias que tiene, que maneja la persona. O sea, Listo, tipos de inteligencias como que maneja un segmento, que maneja una persona. Dentro de la comunicación estratégica, ese arquetipo va a ser una descripción psicológica que hacemos para generar un perfil de usuario. ¿Listo? Perfil de usuario es que, vuelvo, insisto, la comunicación estratégica no se trata de comunicación masiva, sino de comunicación segmentada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con un arquetipo? Entrar perfectamente en la cabeza del público objetivo y entender cómo ese cliente piensa, cómo funciona, qué lo motiva, cuáles son sus necesidades y cuál es su proyecto con la marca. ¿Listo? ¿Cierto? tiene ya como Si nosotros conocemos estos tres elementos, ya la tenemos hecha en comunicación. Si yo sé cuál es el objetivo de la persona cuando va a comprar o a elegir mi producto, yo sé exactamente qué decirle. Si sé cuál es su necesidad, también sé cuál es su satisfactor. Y si sé cuál es su patrón de conducta, yo sé cómo hacer que ese patrón de conducta se repita más veces o que ese patrón de conducta se vuelva más fuerte y más permanente. Eso es decir, se fideliza. Aquí tenemos una imagen, vamos a hablar de yoga. ¿Alguien hace yoga? Cuando duermo. ¿Cuándo qué? Cuando duermo. Ok. Vamos a hablar de una marca hipotética, un centro de yoga, cualquiera que sea. Una persona, vamos a buscar un segmento que quiera hacer yoga. ¿Quién sería el segmento, Angélica?
parte de la gente que duerme. La gente estresada, ¿no? ¿Quién cree que sería ese segmento? Las personas que son Yo creía que trabajadoras. una mujer de oficina por ahí entre unos 30 y 35 años que tiene una vida muy estresante, muy ajetreada, por decirlo así, quiere llegar a su casa y relajarse y descansar un poco. Yo creería que eso sería perfecto. Listo, segmento femenino 30-35. ¿Algún otro segmento? Yo sí, pues, digamos, lo cerraría un poquito más hacia los estudiantes, como ese estilo, no sé, de cuidarse, estar pues sería más estudiante 20 a 25, o de 18 a 25, más. 18-25. ¿Algún otro segmento se les ocurre? Yo en el segmento de Eduard metería como también la parte masculina, no solamente la femenina. Pues es más la gente, pues las mujeres que lo practican que los hombres, entonces pues uno ya pensaría más como en dirigirlo hacia mujeres. Listo. Vamos a hablar ahorita de esa parte. Acuérdense que hablamos de investigación, yo les decía no es mirar con lupa, sencillamente es observar el entorno. Yo puedo irme a lo obvio o puedo irme a lo no obvio. Lo obvio son esos segmentos, ¿cierto? Un estudiante, ¿cierto? Joven que quiere mantenerse saludable, una mujer de oficina que por estrés quiere liberar tensiones y hace yoga. ¿Qué queremos saber nosotros cuando hacemos comunicación estratégica? Obviamente necesitamos saber quién puede ser el usuario potencial, aunque vamos a dirigirle toda la comunicación. Aquí tienen el usuario de ustedes dos, cualquiera de los dos aplica, ¿cierto? Un segmento joven, un segmento fresco, que está buscando un elemento en particular, que ya hablamos de ese elemento, o podemos irnos con un segmento no tan obvio. Sí, eso también iba. ¿Listo? En un spa. Tenemos este tipo de usuario que, como decía Andrés, se vincula a la nueva era, ¿cierto? Y entonces quiere una comida más sana, entonces tienen un montón de veganos por ahí ahora, ¿cierto? Muchos. De dónde no sé, pero bueno, hay un montón. Música tranquila, entonces no solamente ya empiezan a oír la música que veían antes, dejan el reggaetón y empiezan a oír otro tipo de tendencias musicales, entonces empiezan con el indie y después de ahí ya siguen a lo que sea de nueva era. ¿Cierto? Primer segmento. En este segmento, la búsqueda del beneficio y la necesidad son diferentes. Si esta gente está buscando vincularse a un grupo, ¿cierto? Es decir, es medio snob la cosa de si yo hago yoga y como saludable. ¿Qué hace este segmento? Yo me iba al sauna y conseguí amigos y nos íbamos a hartar los jueves. Listo, salud, ¿cierto? Y también puedo hacerlo por otro motivo. Y es que es hacer un ejercicio, pero es de bajo impacto. Hay gente que ya no puede subir corriendo las escaleras de la Torre Colpatria, ¿cierto? Pero si puede hacer yoga, se relaja, trabaja los músculos, hace ejercicio suave, ¿cierto? Entonces ahí fíjense que no necesariamente generar comunicación estratégica si es a la obviedad del segmento y creer que el segmento es solamente lo que uno asume debería ser, ¿listo? Entonces, ¿qué estudiamos ahí? En esa segmentación conductual necesitamos entender que esos tres elementos entran a jugar un papel súper fundamental. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la actitud? ¿Y cuál es el comportamiento del cliente? Cuando hablamos de metas, en este caso no es tanto a dónde se quiere llegar, sino es más bien los eventos que se quiere sucedan cuando yo consumo, compro o utilizo una marca, ¿cierto? Y en esas metas, de lo que yo quiero que suceda, el beneficio empieza a ser variable. Si hablamos, por ejemplo, de un tipo de beneficio, el beneficio puede ser sensorial, ¿cierto? Si estamos hablando de yoga, ¿cuál sería el beneficio sensorial? ¿Bienestar? ¿Es sensorial? Tranquilidad. ¿Es sensorial? Tranquilidad. ¿Sensorial? Sensorial tiene que ver directamente con los sentidos. Silencio, paz. No, sensorial. No sé. No sé. ¿Qué siente el cuerpo cuando hace yoga? Relajación. ¿Alguien ha hecho yoga alguna vez? Relajación. Relajación, algo más, los músculos más largos, ¿cierto? La espalda más alta, se siente muchísimo más suave. Podemos hablar de un beneficio social, como en este caso.
y que también lo hacen, como hablábamos ahorita, el segmento que proponían ustedes dos. Entonces el beneficio social es que yo me vinculo a un segmento que en este momento está de moda, ¿cierto? Entonces el segmento de la gente saludable, de la gente sana, que no daña el medio ambiente, que no come carne, ¿cierto? O también puedo tener un beneficio emocional, ¿cierto? Que ahí sí viene lo que hablaban ustedes, la calma, la paz, la tranquilidad, me siento cómodo conmigo mismo, me siento satisfecho porque no estoy haciendo daño al medio ambiente, etc. ¿Listo? Por otro lado tenemos las actitudes, entonces ya hablamos de la meta como lo que se busca, ¿cierto? Cuando yo compro la marca, un producto. La actitud se maneja desde dos puntos. La actitud puede ser la predisposición que yo tengo cuando me van a presentar una comunicación estratégica, o puede ser lo que me gusta y lo que me disgusta. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una actitud desde la predisposición, una actitud como la de este niño cuando abre un regalo. ¿Cómo es esa actitud? Sorpresa. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno. Es bueno, ¿cierto? Es una actitud positiva frente al producto. Es decir, si yo les digo ahorita, listo, les voy a regalar lo que tengo en esta caja, ¿cierto? Su posición puede ser, uy, qué nota, vamos a ver qué hace, ¿cierto? Una actitud y una predisposición entusiasta frente a lo que les va a brindar la marca como comunicación. Pero también puedo tener esta actitud, que es la de la mayoría de gente, el 99% de su vida. Ahí Es estoy yo. diferente, haga lo que quiera, regálelo, véndalo, haga lo que quiera, no importa. ¿Sabes? Cuando estamos en procesos de comunicación es súper difícil de manejar. Supongo que les ha pasado. ¿Facebook todos? ¿Sí? ¿Qué? Publican algo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y un like. Claro, la gente es indiferente ante esas cosas. ¿Qué tan cómodo es? ¿Se acuerdan del primer video del pájaro? Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Ay, Charlie, Charlie. Ay, Charlie. Ay, estaba chévere. No, pero Uy, parce, qué envidia. porque estas cosas pasan. Charlie, Charlie. Ay, Charlie. ¿Dónde se tiene? Charlie, Charlie. A ver la marca, vamos a ver con qué sale. Pero a los 15 días la actitud se vuelve indiferente y al mes la actitud se vuelve hostil o negativa frente a la marca. O sea, entonces la gente ya no quiere que le cuenten más sobre el producto, ya no quiere comunicaciones de esa marca, ya desecha totalmente la comunicación. ¿Listo? Entonces, si tenemos esas tres actitudes, ¿qué es lo ideal? ¿Funciona bien en ese orden tener primero una actitud entusiasta, luego indiferente y luego negativa, o qué eso debería ser para que funcione? ¿Cómo mantienen la atención, más bien? Como comunicación, ¿qué harían? Si fueran el ave esta del principio, ¿cómo mantener la actitud entusiasta? No haciendo lo mismo. Sí, intentar cosas diferentes. Estaba haciendo los movimientos repetitivos. O sea, hacer más cosas. No sé. Como hacer Hacer lo que cosas siempre diferentes. va a ser una vez. ¿Cómo? Porque siempre va a ser el mismo, pues la misma de siempre. Listo. Es como, digamos, el ballet. Entonces, el ballet no se trata de solamente un paso. Haces diferentes para cautivar a la persona y que se quede con cara de guau, así. Listo. Todo el tiempo está sorprendiendo, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con ese factor de sorpresa cuando se está hablando de comunicación estratégica, porque si se sorprende demasiado al cliente tampoco se identifica con la marca, ¿cierto? Entonces sí debe haber innovación, pero ¿cómo planteo esa innovación en la comunicación? Tengo que escuchar qué es lo que el cliente espera, ¿cierto? Aquí literalmente en el video, el pajarito hembra le estaba copiando al inicio perfecto. ¿Qué pasó después? Aparte de, listo, hizo el mismo movimiento y el pájaro hembra se aburrió, ¿qué pasó? ¿O qué podría haber pasado después de eso? Si siguiera el video, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Cómo? ¿Qué pasaría? Pasa yo. Pues que se va. Siguiente, ¿cierto? Sí. Que pase otro, que baile mejor que el primero, ¿cierto? Eso hubiera pasado en ese video. Lo mismo pasa con la comunicación estratégica. Si yo no logro comunicar perfectamente lo que espero de mi marca, va a llegar otra marca a hacer lo que yo no hice. ¿Listo? ¿Cuáles marcas funcionan en comunicación estratégica? ¿Cuál sienten que realmente les comunica estratégicamente algo? ¿Hay alguno o no?
¿qué debería hacer para comunicarles estratégicamente? ¿Qué debería hacer Joana? Ya que estás que te hablo. ¿Qué hacemos para comunicar bien? ¿Se acuerdan de Virgin? Virgin Mobile. Sí. ¿Se acuerdan qué pasó al inicio? ¿Cómo salió la marca? ¿Cómo era? ¿No era como con píxeles? ¿Era así? ¿Con qué? Era como con videojuegos, ¿no era? ¿Con qué? Con videojuegos. Con videojuegos, sí. Virgin. Yo no me ¿Se acuerdo. acuerdan de Virgin? ¿Sí? ¿Qué hizo después? Cambió totalmente el sistema de comunicación, pero nunca le preguntó al cliente qué le gustaría ver, ¿cierto? Y ahora nadie sigue la marca. Y le botan corriente, le botan plata, le invierten en eventos, mucha música, ¿cierto? Y ni siquiera así él lograba mover nada. ¿Listo? Entonces, hablar de comunicación estratégica, volvamos a lo mismo, es entender al cliente, saber qué quiere y cómo se va a comportar. Sí, igual forma ellos digamos, se posicionaron, digamos, en un mercado rápido en el sentido de los segundos, recuerdo por segundos. Pero ya después, como tú dices, ya perdieron la vaina y ya Movistar y Claro vinieron detrás con lo mismo y se posicionaron mejor que él. Listo, entonces es un posicionamiento que no puede permanecer durante mucho tiempo, porque si la competencia lo iguala o lo mejora, ya no funciona. La curva. Eso ya va a ser hasta las 8:30. ¿Quieres otro? No, porque... Bueno, yo no sé. Hágalo. Pero... Ay, pues, no. Entonces, si vamos en la niñita de la actitud indiferente. ¿Listo? El último tipo de actitud, la que es negativa y es estilo. ¿Cierto? De, bueno, sí, venga a ver con qué sale, pero yo sé que con lo que salga va a ser malo. ¿Cierto? Es supremamente difícil de manejar la comunicación con ese tipo de cliente, porque ya está predispuesto a que nada va a servir. ¿Listo? Y por último tenemos el comportamiento. ¿Qué es ese comportamiento? Cómo nuestro cliente va a usar el producto que nosotros diseñamos. Ahí tenemos un limón. El cliente es el que decide cómo lo usa. Puede hacer limonada o puede hacer un desodorante. Cualquiera de las dos. ¿Dónde está el proceso de comunicación ahí? Que el que va a vender el limón sepa que probablemente el cliente quiere usarlo para hacer desodorante. ¿Cierto? Porque ahí ya va a cambiar el concepto de comunicación y va a cambiar la forma de vender ese limón. Si yo les voy a vender el limón para hacer limonada, ¿qué debería decirles de ese limón? ¿O cómo debería ser ese limón de esa limonada? Jugoso. Jugoso. ¿Qué más? Más verde. Con buen color. Sí, ¿Cómo? verde. Más Buen verde. color. ¿Con buen color? ¿Verde? Grande. Grande. Pero si yo sé que ustedes van a usar mi limón para hacer un desodorante, ¿qué me dirían? Que tiene aroma. Bueno. ¿Algo más? ¿Tendría que ser grande? No necesariamente. ¿Tendría que ser jugoso? Más incómodo. ¿Más qué? ¿Cómo tendría que ser? Más Práctico. Tendría que ser un limón práctico, sí. limón práctico. Fácil de manipular. Listo. Por eso lo Entonces, chiquito. Fíjense que al estudiar el comportamiento, si yo determino cuál va a ser el uso final, o si yo le pregunto a mi cliente para qué quiere mi producto, sé con qué lenguaje y con qué atributos se lo voy a vender. Si no le pregunto, probablemente yo estaría diciendo es que me va a vender el limón más grande y más jugoso del mercado. Ah, no, pero es que no me sirve porque yo necesito uno chiquito, y alcanza para la axila y ya. ¿Cierto? Entonces ahí cambia el proceso. Dentro del comportamiento, también tenemos que saber cómo es el tipo de uso que hace el cliente de nuestro producto. Si por ejemplo lo usa grupalmente, como en el caso por ejemplo de los cigarrillos, ¿cierto? Un fumador social, o si por ejemplo dentro del comportamiento el usuario es individual. ¿Por qué eso es importante?
porque dentro del sistema de comunicación, particularmente cuando se implementan las piezas, yo debo saber exactamente cómo venderlo. Si venderlo para esa única persona, con los atributos que le genera, o se lo vendo al grupo completo. Si es un usuario individual, es una persona que fuma sola, ¿cómo se imagina una pieza de comunicación para esa persona? ¿Cómo debería ser? ¿O qué le dirían? ¿Cómo es el lenguaje? Si yo les digo es que yo solo fumo cuando estoy sola, ¿qué harían en comunicación? Como si fuera el acompañamiento de esa persona, pues creería yo como el complemento. Listo, lo acompañe. Si fuera esta persona, Diviértete. Sí, como una, no sé, excusa para compartir con alguien más. una excusa para compartir. Entonces yo le doy un cigarrillo a alguien y ya estoy conociendo más gente, me integro, grupo social, etc. ¿Cierto? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que saber para empezar a segmentar conductualmente? Primero, ¿qué es lo que busca el cliente en nuestro producto? ¿Cómo nos espera? ¿Cómo espera que nosotros le vendamos el producto? Y con quién lo va a consumir o con quién lo va a usar. ¿Listo? Ya cuando sabemos qué es lo que quiere el cliente, o sea, qué queremos nosotros, entonces ahí ya podemos ocuparnos de cómo lograr que esa comunicación se produzca. Y ahí es donde vienen los perfiles de usuario y los arquetipos de los que hablamos hace un rato. Si nosotros estamos segmentando y no hacemos un diseño de personaje para esa segmentación, el problema va a ser que terminamos diseñando lo que a nosotros como diseñadores nos gustaría obtener, ¿cierto? O lo que nosotros creemos que debería ser ese tipo de comunicación. Entonces, yoga para jóvenes, ¿cierto? Que buscan ¿qué? Ser saludables o desestresarse, no necesariamente. Si yo diseño el personaje, empiezo a pensar en función del tercero. Entonces, ¿cómo funcionaría el diseño de un arquetipo? Lo primero, hay que establecer el producto. Vamos a poner el ejemplo de un computador. Cualquiera que sea, no importa si es de mesa, no importa si es un Mac, un Hewlett Packard, cualquiera, el que quiera. ¿Eso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si yo quiero vender un computador, lo primero que tengo que pensar es qué cosa. Según esa imagen. Único. ¿Que sea único? Puede ser, ¿qué más? Que sea exclusivo. ¿Para quién? ¿A quién se lo vamos a vender? ¿A quién le venderían el computador? Ya mismo. Cristian, ¿a quién? Un diseñador. A un diseñador. ¿Alguien más? Jordan, ¿a quién? A un contador innovador. ¿A quién? Una persona innovadora. ¿Una persona innovadora? No, se lo ¿Algo enviaron. más? Un arquitecto. Alguien que quiera cosas rápidas. Ese segmento de edad, según las tres definiciones que ustedes dieron, ¿cuántos años tendría? Por la definición que ustedes dieron. Innovador, 30, 20, de 20 a 30. 20 a 30, ¿cierto? Acuérdense lo que les había dicho hace un rato. Tenemos dos formas de hacerlo: lo obvio y lo no tan obvio. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Si la pecera está llena, pues ¿para qué meto más pescados? ¿Cierto? La idea es buscar un nicho vacío, un espacio donde nadie más haya llegado, ¿cierto? Porque eso me permite ser el primero en llegar. ¿Quiénes de aquí tienen claro? Celular claro. ¿Tienen? Varios tienen claro, saben que es malísimo. ¿Por qué lo tienen? ¿Hace cuánto tienen su línea claro? ¿Es nueva o es antigua? Es antiguo. Antigua la mayoría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos se encontraron en el nicho vacío, fueron la primera marca de celulares en llegar a Colombia, no con el nombre claro, en su momento con concepto, pero fue la primera marca. Supo que ahí no había nadie, ¿qué hizo? Llegó, y a pesar de que la mayoría sabe que es malo, se quedan con la marca. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer, buscar un nicho. ¿Listo? Luego hacemos lo que proponía Oscar, una segmentación básica. Entonces, esa segmentación básica ya sabemos que el cliente tiene una ubicación, sabemos que tiene unos ingresos, sabemos que tiene una edad, etc. Ya les digo por qué necesitamos esa segmentación básica. Y aquí viene la parte que nos interesa. Tenemos que generar un contexto hipotético. Cuando nosotros vamos a hacer el perfil de usuario y el diseño de personaje, tenemos que plantearle al cliente una situación en la que probablemente usaría el producto. ¿Listo? ¿Por qué lo hacemos con una situación hipotética? Porque si ustedes le preguntan directamente, la respuesta
va a ser la que ustedes esperan, ¿cierto? Porque el cliente siempre trata de satisfacer al empleado. ¿Por qué? Porque sabe que yo vengo de la marca Coca-Cola, ¿cierto? La mayoría de gente no es sincera, entonces hay que generarle la situación. Entonces, en este caso,